Yo quiero contarles que esta es una reflexión que quiero compartir con ustedes en esta noche y es el resultado de un trabajo de investigación en el que hemos participado, es colectivo, hemos hecho un grupo de profesores y que por lo tanto como reflexión no es cerrada, no tiene propuestas, sino más bien la apuesta es formular una agenda, una agenda que quede pendiente en la discusión sobre precisamente la educación en ciencias. Para desarrollar la conferencia he establecido en lo que llamamos la tabla de contenidos como el trayecto de aprendizaje que he realizado en el proceso, como les decía, de investigación desde más o menos el 2005, que me ha permitido esta reflexión. Lo primero que quiero presentarles cuáles son las fuentes de reflexión para pensar y para proponer en la educación en ciencias la necesidad de correr las fronteras disciplinarias. Luego presentaré la problematización que nos ha llevado a desarrollar y a pensar en estos cambios culturales. En la segunda parte trataré conceptualmente, teóricamente, dos constructos que nos parecen y me parecen como nuclea esta relación entre las ciencias, uno en el discurso curricular que se llama la transversalidad y uno en el discurso académico que ha sido llamada la interdisciplinaridad. Y la tercera parte es ya como qué encontramos, qué es lo que se encuentra en las propuestas de los currículos colombianos en torno a este corrimiento de fronteras y también las pruebas externas. Las pruebas externas, todos sabemos la presión que está haciendo en nuestras escuelas para los cambios. Ellas también tienen que ver y preguntarnos si ellas están aportando también a este cambio cultural. Por último, mostraré muy rápidamente algunos desarrollos estratégicos que hemos hecho en compañía en las escuelas públicas del distrito, una ubicada en San José del Guaviare y con colectivos de maestros. Y dejaré entonces como las preguntas abiertas. Las fuentes de reflexión son dos. La primera es el participar o el integrar un grupo de investigación que desde el enfoque de la educación matemática crítica nos hemos propuesto estudiar los aspectos sociales y políticos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y entonces dentro de esos aspectos políticos indudablemente pues tocamos el problema de la inclusión y la exclusión en las clases de matemáticas de los niños. Los referentes, como les decía, son la educación matemática crítica y el grupo es un grupo interinstitucional integrado en la Universidad Pedagógica por las profesoras Claudia Salazar, María Rosa González, quienes habla, en la Universidad de Aalborg, Dinamarca, por Paola Valero, que es una colombiana que internacionalmente, digamos, está en la punta de todo el enfoque en educación matemática crítica, y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas lo integra el grupo Julio Romero, Gabriel Mancera, Francisco Camilo. Este es como el grupo, podríamos decir, de las universidades, pero también tenemos que decir que a toda esta reflexión se integran los estudiantes que han desarrollado la tesis en la línea de investigación que hemos llamado Educación Matemática y Diversidad. Tenemos varias tesis de maestrías, de la maestría en docencia de la matemática. En este momento también estoy en la coautoría de una tesis en esta línea, en la maestría en educación matemática de la Universidad del Valle. Y desde luego los profesores de ciencias y de matemáticas de los colegios públicos donde hemos trabajado. Esa es una de las fuentes. La otra fuente es, como lo señalaba ahora Steiner, me invitó
a dictar una electiva y le puse el nombre Competencias Matemáticas en el contexto de las ciencias en la educación básica. Quiero señalar que la reflexión de esta relación la estamos haciendo nuestro trabajo, todo ha estado en la educación básica. Estamos entre cuarto de primaria hasta 9º grado, ahí hemos centrado todo el trabajo. Y en esa electiva pudimos discutir y hacer unos análisis que ahora les mostraré, que también aportan para esta agenda con los profesores Ana Lilia Gómez, Iván Darío Flores y Adriana Díaz. Gracias como a todo este trabajo es que presentaré esto. Una de las cuestiones que tienen como a destacar este enfoque de la educación matemática crítica es que la educación matemática crítica busca aportar a la formación de los ciudadanos, a consolidar la democracia en los países y que por lo tanto, en ese sentido, la educación matemática de los ciudadanos involucra mucho más que solo matemáticas. Oigan bien, involucra mucho más que solo matemáticas. Cuando hablamos de que la educación matemática se compromete con la democracia. Ese es como uno de los principios. Uno de los trabajos, comenzamos entonces la problematización. ¿De dónde surgen estas inquietudes? Indudablemente que hay un elemento que nos hace reflexionar hoy a todos, que está presente en nuestra cultura, que es la imagen. Lo visual nos está haciendo como pensar en otras posibilidades. Entonces, en este trabajo nosotros integramos mucho lo visual. En el Colegio San Pedro, ubicado en la localidad de Kennedy, nosotros hemos trabajado con los estudiantes que hoy están en la clase que hemos llamado la clase 813. En el Colegio San Pedro se desarrolla un proyecto transversal, como lo llaman en el PEI, que es lo que más o menos está en todos los colegios sobre educación ambiental. Y en este proyecto de educación ambiental les propusieron a los niños que tomaran fotos de lo que más les gustaba de su barrio. Este colegio está cercano a Corabastos y los niños trajeron las fotografías supuestamente de lo que más les gustaba de su barrio. Como ustedes pueden ver, las imágenes muestran lo que los niños quieren solucionar de su barrio. No, cuando les preguntábamos sobre estas fotografías que tomaron, no era en el sentido de mostrar lo más feo de su barrio, sino lo que quisiera que de su barrio se solucionara. Entonces, si nos ponemos a analizar por aparte cada una de las imágenes, las fotos que hay ahí, y tuviéramos tiempo, encontraríamos que en cada una de las fotos podemos encontrar distintos, llamémoslo así, saberes relacionados, y que esa relación entre esos saberes con esa relación podríamos entonces entrar a buscar como una solución para que los niños participaran en soluciones. Esta foto de arriba, miren, la derecha de arriba, es una foto distinta de la foto del río del Caño, ¿creen ustedes? ¿Revela otros problemas o son los mismos? O todos podríamos llamar que es un problema de educación ambiental, ¿no? Revela problemas distintos. Efectivamente, la foto del caño es un problema de contaminación ambiental, pero muestra un problema ¿de qué? De cultura ciudadana, ¿o no? Porque lo que hay regado en el caño es la basura que se tira al caño. Pero en la foto de arriba, en el fondo, hay una comida, porque esa es tomada a la entrada de Corabastos. Y la basura que está aquí, ese montón de basura, es, ¿cómo se llama? Basura de residuos orgánicos. Y en esa tienda, las señoras que están ahí venden comida. Entonces miren la relación entre la basura que se bota, la comida, la salud
no es solamente un problema de contaminación. Y en la foto de la izquierda, ¿qué ven ustedes? Se muestran otros problemas. ¿Se muestran otros problemas o no? Sí, se muestra la pobreza, ¿o no? Es la pobreza con la contaminación, lo que llamamos contaminación, porque hay basura botada, pero es la pobreza. ¿Y qué más es? Entonces, ¿sí ven? Entonces estas imágenes nos muestran efectivamente que las soluciones a estos problemas no serían soluciones de un único tipo, sino serían como soluciones que integran varios saberes. En ese sentido, pues empezamos nosotros como a hacer algunas reflexiones y a buscar ya, digamos, en la parte teórica, y efectivamente mostramos que como los cambios culturales que estamos sufriendo ahora en el mundo entero nos han mostrado que los límites que se establecieron en el siglo pasado entre la naturaleza y la cultura son ahora cada vez más indistinguibles, no se pueden distinguir. Los límites que se establecieron, más adelante mostraré cómo y por qué se establecieron esos límites. Ese fue el trabajo de los niños, y sobre eso nosotros empezamos a preguntarnos cómo desde las matemáticas podríamos participar para que los niños se formaran como ciudadanos y aportaran a su barrio. Estas son la foto de la izquierda, es la foto de USME. Nosotros trabajamos en el 2007, ganamos también, me faltó decir que todos los proyectos que hemos realizado, hemos contado, son proyectos financiados por Colciencias. En el 2007 el IDEF Colciencias nos financió este proyecto. Trabajamos en el Colegio Federico García Lorca. La foto de la izquierda es la foto también del barrio donde viven los niños. Entonces ustedes no ven ahí el problema ambiental, pero ¿qué mirarían que sí revela un problema para esos niños que van a la escuela, al colegio de USME? Como ustedes ven, en el fondo lo que usted ve es parte de la localidad de USME, y más allá está la ciudad. Entonces lo que uno ve es la marginalidad de estos niños, y no ve tanto la pobreza, pero ve la marginalidad de estos niños que en su mayoría llegan porque los padres vienen del campo, y también por el desplazamiento del conflicto armado que vivimos. Pero estos niños no conocen la ciudad, ni la ven de lejos, y están totalmente marginados de lo que podría ser ir, por ejemplo, a la carrera séptima. Sus concepciones de espacios son muy cerradas, a pesar de que el portal de USME está ahí a 10 minutos. En el Federico García Lorca, después les muestro, trabajamos una transversalidad que llamamos la espacialidad, para sacar a los niños y situarlos en la ciudad y en el mundo. La otra escuela que vamos a trabajar, y que es parte de un proyecto que también sé que en el departamento de física se desarrolla, y es en la escuela Casucá, ubicada en el barrio Casucá, desde luego. Ahí está otra vez el problema ambiental y el problema también de la pobreza. Y esos niños también toman fotos sobre el paisaje que viven, pero no en el sentido de, también como los de Kenia, no en el sentido de mostrarlos, sino para ver cómo se pueden solucionar. Sigamos. Entonces uno empieza a ver y nosotros, los profesores que estamos ahí, somos profesores de matemáticas con formación en matemáticas, y empezamos a ver y a sentir esa división que se planteó disciplinariamente entre la ciencia, la naturaleza y la cultura. Y entonces uno, cuando comienza a estudiar esta división que se produce toda en lo que se ha llamado el pensamiento racional de la modernidad, entonces sí comparte
cuestiones como las que señala Ballester, que dice, efectivamente, gracias a ese pensamiento se crearon dos culturas, el saber científico y el filosófico humanístico son radicalmente diferentes, como si constituyeran dos formas intelectualmente opuestas de saber del mundo. Y entonces uno dice, claro, eso fue lo que pasó, se crearon dos culturas, pero no solamente en la formación disciplinaria, sino como culturas. Y esas dos culturas fueron produciendo espacios cerrados, crearon fronteras, modos de ser, modos de explicar, prácticas que conformaron esos dos saberes totalmente distintos. Hoy estamos como sufriendo un poco las consecuencias de esas dos culturas que se asumen tan radicalmente diferentes. Es imposible ante estas imágenes y las imágenes que permanentemente nos llegan por todos los medios audiovisuales quedar indiferente a situaciones como las que está contemplando la niña. Y ello se debe, digamos, a una concepción de la ciencia. La ciencia, lo que se constituye como saber científico, se toma ese estatus porque se dedica a las explicaciones causales con un pensamiento lineal, digámoslo así, y monocausal sobre la realidad. La realidad es una, ¿no? La realidad no es compleja, la realidad no tiene ninguna dimensiones para analizarlas. Y a consecuencia de eso, pues se produce, la ciencia en esa visión se hace a través de la neutralidad del observador para lograr la objetividad y el rigor en la producción de ciencias. Y eso hace que toda subjetividad salga y que esa subjetividad y lo filosófico y humanístico se considere otra cultura. Y mucha de esa cultura se va a trasladar en las organizaciones de las universidades en particular, y también veremos en los colegios. Sigamos. De esa manera, pues, es imposible pensar hoy en seguir trabajando de manera diferenciada, pero también necesariamente toca cuestionar las disciplinas particulares que se constituyeron como objetos de conocimiento y de formación en las instituciones universitarias mundialmente, pero también en los colegios. Y no es posible seguir pensando en que la naturaleza va por un lado y lo cultural va por el otro lado. No es posible seguirlo pensando. Creo que lo que más nos pesa a todos en este momento y que estamos viviendo hoy nosotros, grosso modo, es el cambio climático, que nos toca como a diario en la vida ciudadana. Por la mañana nos hace un sol que nos mata y en la tarde nos hace un frío, pero el problema de esa división es mucho más compleja que simplemente los sentidos. No es posible seguir manteniendo o mirando desde fronteras con la no neutralidad. Desde la ciencia no podemos seguir diciendo ese no es un problema nuestro, ni la cultura tampoco, ni toda el área humanística puede seguir diciendo lo de las ciencias tampoco es un problema que nos toca a nosotros. Efectivamente, la naturaleza como naturaleza natural ha desaparecido. Oigan bien, la naturaleza como naturaleza natural ha desaparecido. Miremos el problema del invierno en Colombia. Los ríos se desbordaron, esa es la naturaleza como sentido natural. Pero eso ya no, la naturaleza ya no es natural, porque la naturaleza ha sido intervenida humanamente, y entonces es necesario mirar también cómo ha sido esa intervención del hombre sobre la naturaleza para crearla, para transformarla, pero también para de alguna manera solucionarla, que es lo que nos está pidiendo todas las políticas ambientales.
No es posible entonces tampoco seguir pensando de forma independiente el trabajo, los fenómenos materiales y sociales, no tampoco es posible seguir pensando que el conocimiento únicamente se parcela por disciplinas separadas, porque seguiríamos teniendo ese mundo enfermo que nos muestra Mafalda, ¿no? Seguiremos con el mundo enfermo si mantenemos esas neutralidades. En todas los medios audiovisuales nos están mandando permanentemente informaciones, ya no solamente nacionales sino internacionales, el problema del deshielo de los polos en cifras, fíjese bien, el problema del deshielo de los polos en cifras, pues es una información que aparentemente está muy lejos, pero que nos está llegando, y ahí ya aparecen cuestiones matemáticas elementales desde nuestra visión de las matemáticas, desde que podríamos trabajar con los niños para mirar la magnitud de lo que significa el deshielo y sus consecuencias para la Tierra y para nosotros, ¿no? Porque fíjense que ahí dice 36.3 gigatoneladas. O sea que eso implica para la escuela, para la educación en matemáticas, que ha trabajado las magnitudes y el aprendizaje de las magnitudes y en los sistemas de medidas de las magnitudes hasta toneladas. Pero hoy el orden de la magnitud ha cambiado, gigatoneladas. ¿Qué significa eso para hoy? Y que es un orden de magnitud muy alto, y eso llevaría también a repensar en la escuela toda esa formación sobre lo que han sido las medidas, la construcción de los sistemas de medida. Ustedes leen aquí 1.3 milímetros al año se eleva el nivel del mar. Pero la escuela que enseña frente a las medidas de longitud, los metros, los centímetros, pero a la misma manera que han aumentado el orden de magnitud, también las unidades pequeñas, los milímetros, los mili, también aparecen, y eso hace replantear de alguna manera toda la enseñanza de las matemáticas en términos de los sistemas de medida y las magnitudes. Hay otros problemas que también nos están afectando y que están afectando a los niños, no solamente los problemas ambientales. La foto de arriba de los niños es una foto también que es hoy un problema de salud, la gordura, pero la gordura también por la alimentación chatarra. Y ahora les mostraré cómo hicimos un trabajo precisamente sobre eso. Y también encontramos en aulas de las niñas los problemas de la delgadez, de la anorexia, por quererse parecer a la modelo. Entonces, son problemas de salud que también aparecen en la escuela. El problema del consumo. Entonces, son problemas sociales. Son problemas sociales en donde también están implicadas las ciencias, y no solamente son los problemas ambientales. Con base como en esas reflexiones, como en esas fuentes de problematización, entonces hemos empezado a mirar ya teóricamente cómo es posible este trabajo sobre estos problemas sociales que hemos llamado altamente relevantes y que están en las escuelas, y que además en el proyecto educativo nos toca también aportar para formar a esa ciudadanía. Hemos encontrado dos tipos de discursos que se refieren indistintamente a esa relación. Uno es el discurso curricular. En el discurso curricular ustedes habrán oído la expresión transversalidad, temas transversales, en otros integración curricular. Esta expresión en el discurso curricular pretende establecer la relación entre currículo y sociedad. Currículo y sociedad. ¿Por qué? Porque con la transversalidad se quiere formar, con los temas transversales, con la transversalidad o con la integración curricular, se quiere responder en el proyecto educativo para formar para la vida,
formar para la ciudadanía y la democracia. Los aprendizajes que se proponen en esos temas transversales son aprendizajes relacionados con el campo social. No solamente los niños aprenden los contenidos disciplinarios, sino que aprenden socializándose en valores sociales que están ligados desde luego al ejercicio de la ciudadanía. Y también a ser sujetos sociales, porque se pretende que los temas transversales lleven a los niños a formar colectivos para actuar sobre las situaciones sociales altamente relevantes para la ciudadanía. Los temas, el sentido y significado de los temas transversales es que promueve el tránsito entre saberes, y vamos a ver los nombres de algunos de ellos. Con eso se pretende mover el tránsito de saberes para venir a solucionar este tema transversal. Eso es lo que se está proponiendo y lo encontramos, esa es desde el discurso curricular, y efectivamente ahora les mostraré. Ustedes muchos en sus colegios tendrán como en el PI o como desde la Secretaría de Educación lanza cada rato para las escuelas temas que llaman ejes transversales sobre la educación ambiental, la drogadicción, ahora el matoneo. Esos son temas transversales. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que aún hay una gran fuerza en las organizaciones disciplinarias escolares, en las ciencias y en las matemáticas y en las mismas historias, en las mismas sociales, para la enseñanza de la estructura disciplinaria como única organización curricular, la enseñanza de la estructura disciplinaria. Entonces, esa estructura disciplinaria se organiza en una serie de secuencias verticalmente, no permite la horizontalidad, y esa organización secuencial y vertical pues encierra la disciplina, crea fronteras y marca espacios y marca tiempos. Pues crea como geografías, digamos, marca geografías que señalan lo que está incluido y lo que está excluido. Hemos encontrado que, por ejemplo, el área de matemáticas no encuentra cómo relacionarse muchas veces con esas transversalidades, porque no ve que allí haya matemáticas. Y desde luego en esta enseñanza de la estructura disciplinaria pues está todo lo que se llama la didáctica de los objetos disciplinarios, didácticas para enseñar los conceptos de las ciencias, de la química, de la matemática, pero en esa verticalidad y no, desde luego, como señalaba, en la horizontalidad. Ahora, en el campo académico, en las universidades, pues hay otra expresión para referirse a esa relación de saberes. Muchos de ustedes habrán oído sobre lo que se llama la expresión interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es un problema añejo, oiganme bien. La interdisciplinariedad en el ámbito académico universitario es un tema añejo. Apareció la necesidad, la solicitud de la interdisciplinariedad en mayo francés del 68, la revuelta de mayo francés del 68. Entre las cosas que reclamaba lo que llamaba la ligazón entre los conocimientos entre disciplinas distintas. Esa revuelta decía que no más a la separación entre esas dos culturas. La interdisciplinariedad entonces ha buscado integrarse por ejes temáticos, y vuelve a aparecer esa expresión de ejes temáticos. Pero ¿qué son los ejes temáticos, no, que nos están imponiendo? Más adelante, en mayo del 68, quien va a hablar y a proponer una noción de interdisciplinariedad va a ser Piaget. En la propuesta de Piaget dice que la inteligencia del ser humano se basa en las estructuras, y que las estructuras lógicas son de todas las disciplinas son siempre las mismas,
y que con que la escuela desarrolle la estructura lógica, el sujeto hará la interdisciplinaridad, logrará integrar la disciplina. Esa es como la idea de una inteligencia, una única inteligencia sustentada sobre una estructura lógica. Más adelante hemos venido a hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? Que hay otras inteligencias, o sea que el conocimiento, el arte, la geografía, la historia tiene otras formas de pensar que son tan válidas como las de las ciencias o las matemáticas. Bien, esas dos visiones indudablemente nos llevan a pensar que nos ha permitido, esos dos discursos han tenido desarrollos distintos. El discurso curricular, pues es el discurso de las reformas curriculares y es el discurso de la política oficial. Y desde la política oficial, las diferentes reformas que se llevaron a cabo en la década del 90 del siglo pasado, casi en todos los países, incluyen como una de las organizaciones necesarias en las reformas para la ciudad, para la educación del ciudadano, etcétera, la transversalidad, el proponer en las organizaciones con ejes transversales, mientras que el problema de la interdisciplinariedad se ha quedado como en la discusión de comunidades académicas de las universidades, y Follari propone que no se puede partir de ponernos a trabajar la interdisciplinariedad, sino que la interdisciplinariedad se construye. Oigan, la interdisciplinariedad no se define de antemano, la interdisciplinariedad se construye, y se construye en torno a la solución de un problema que exige interdisciplinariedad en su solución, distinto a lo que se estaba pensando en la academia sobre qué era la interdisciplinariedad. Si la definimos, si la discutimos, y Follari dice no, lo que nos están pidiendo ahora no es seguir discutiendo, que digan qué es interdisciplinariedad, que cómo se hace, no. La interdisciplinariedad tiene que ser construida, y es construida cuando soluciona problemas que la exigen. Y ellos suponen cambiar la cultura. Esas dos culturas, ya no habría dos culturas, porque es un problema que requiere solución interdisciplinaria. Entonces se requiere como primera instancia un equipo, se requieren tiempos, se requieren espacios, se requieren recursos. Entonces la interdisciplinariedad es un proceso que puede ser muy costoso, porque es muy costoso por el cambio cultural que requiere, pero también porque no solamente, también tiene que tener el apoyo de políticas para solucionar problemas interdisciplinariamente, pero también es costoso por los recursos económicos que requieren estos problemas que exigen soluciones interdisciplinarias. Y entonces dice, en ese sentido, hablar de interdisciplinariedad es también hablar de los procesos que deben acompañar las posibilidades de producir interdisciplinariedad. Hace como la semana pasada había una presentación de una maestría en la relación física y medicina, cómo la física está trabajando en la medicina, pero específicamente en el problema oncológico de las imágenes. Explicaban, entonces los físicos entran y trabajan con los médicos, pero no los médicos sino los oncólogos. Bueno, es una solución, uno podría pensar, interdisciplinaria. Bueno, pero hasta aquí ustedes podrían pensar, entonces se puede, lo que está pidiendo es que toda la organización, ya sea desde el discurso curricular, sea transversalidades, o en las universidades la interdisciplinariedad. No. Follari, y uno ve eso en el trabajo de estos problemas, es que señala es que hay interdisciplinariedad si hay disciplinariedad. Oigan bien, hay interdisciplinariedad si hay disciplinariedad. Uno, eso quiere decir que lo que se requiere es combinar
no combinar, hacer organizaciones más abiertas, si se habla desde lo curricular, hacer organizaciones más abiertas. Y ahora vamos a ver cómo se están haciendo esas organizaciones abiertas, e igual en lo académico, ¿no? La otra cuestión es que la interdisciplinariedad es interpersonal, no hay interdisciplinariedad en uno solo, se requiere entonces el colectivo, se cambian totalmente los tiempos y los espacios dejan de ser cerrados y deja de pensarse solo en avanzar verticalmente para pensar horizontalmente, y espacios abiertos, oiga bien, espacios abiertos para que entren todos los expertos que se necesitan para la solución. Desde luego es la única manera, de esa manera sería posible entonces establecer la relación entre una educación en ciencias y los valores, formación en valores científicos y la educación en la ciudadanía. Bueno, este es como el planteamiento teórico, como lo que hemos ido y a dónde vamos, ahí estamos. Como ven, desde esas visiones y esas posiciones teóricas, pues en el problema ya sea de la transversalidad o ya sea de la interdisciplinaridad, pues nos hemos encontrado nosotros con obstáculos epistemológicos que se llaman, con obstáculos políticos también, porque se necesitan de mucho acompañamiento para hacer estos cambios o estas organizaciones más abiertas, formar para la ciudadanía. En el trabajo en la lectiva, con Iván, empezamos entonces a analizar. Fue muy rico el seminario, muy rico en cuanto a la interpersonalidad, porque estaba Ana Lilia de biología, Iván miraba desde las matemáticas, desde la química, y entonces empezamos a mirar en los currículos la posibilidad de esa integración curricular, de esas transversalidades, y entonces cada uno nos encargamos de revisar las propuestas curriculares oficiales en Colombia, y entonces miramos los lineamientos curriculares en ciencias, los lineamientos curriculares en matemáticas, y encontramos que uno podría ser un tema transversal, pero queda ahí como una incógnita que se llama la resolución de problemas. Entonces uno dice, la propuesta de los lineamientos curriculares en matemáticas y de pronto en algunas cosas en ciencias dice que hay que formar niños resolutores de problemas, que los niños sean capaces de resolver problemas. Y entonces nos vamos a mirar si ese principio que está en el discurso de la política educativa es cierto y no. Encontramos que en los lineamientos en ciencias, pues lo que dice, efectivamente dice que los niños serán educados para la aplicación de las ciencias en la vida. Fíjense bien, para la aplicación de las ciencias en la vida, pero en ciencias naturales lo que interesa en educación en ciencias son las habilidades científicas y habilidades científicas. No se compromete con la formación ciudadana en ningún momento, ni con la formación en valores, y propone en las ciencias naturales y ambientales, pone unos ejes articuladores de áreas, y uno diría, aquí vamos a encontrar ese sentido de transversalidad que estamos buscando en lo curricular, pero ese significado de ejes articuladores de ideas científicas está en los procesos, oiga bien, procesos físicos, procesos biológicos y químicos, por separado. No le da ninguna. Y en el análisis que hace Ana Lilia, que es la que nos presenta ese análisis, mire lo que va a llamar el desarrollo de los procesos científicos, y los pone en cada área. A pesar de que dice de manera general establecimiento de relaciones de orden, entonces dice comparto movimientos, desplazamientos de seres vivos y objetos, pero en biología, pero no busca esa relación. Y entonces uno dice el proyecto de educación en ciencias de la política oficial en Colombia está solo orientado al desarrollo de habilidades científicas para la educación básica. Eso es lo que está llamando ejes transversales. Gracias.
En los lineamientos curriculares en matemáticas aparece también la transversalidad, resolución de problemas, y aparece un proceso que se llama modelación matemática. Modelación es un constructo que está siendo trabajado muy fuertemente en la investigación en educación matemática. Y la modelación tiene el sentido de relacionar las matemáticas con las ciencias. Entonces, son las matemáticas que se estudian en los contextos de las ciencias, que son las matemáticas para física. Ustedes han visto en las librerías, matemáticas para ingenieros, matemáticas para administradores, matemáticas, ¿se han visto? Y comienza la dispersión, pero no hay ningún sentido de trabajar. Y los modelos matemáticos también tienen que ver con eso, pero es trabajar sobre una situación para levantar el modelo matemático y trabajar sobre el modelo matemático como solución a esa situación. Pero ya hemos visto que las situaciones sociales y culturales no solo requieren de soluciones matemáticas, requieren de soluciones interdisciplinarias. Hicimos una revisión porque en la presión de cambios curriculares que están haciendo las pruebas externas, pues teníamos que revisar una prueba como PISA y IFES. Y efectivamente en la prueba PISA en ciencias encontramos algunos ejes temáticos. En ciencias hay un problema que los niños resuelven que se llama el tránsito de Venus, uno que se llama un riesgo para la salud, el efecto invernadero. Pero no lo traje porque ¿saben? No hay tiempo, pero si ustedes miran el contexto, la solución solo está en biología, la solución. Entonces, lo que nos está trayendo las pruebas externas, y lo vamos a ver ahora en PISA, como cambios para la formación de los niños en ciencias, son los contextos. Los contextos de la vida que le dan significado a los conceptos de la química, a los conceptos de la biología y a los conceptos matemáticos. Eso es una cuestión totalmente diferente. Tienen una gran línea que llaman de investigación, que llaman de resolución de problemas. Algunos de los problemas que pone la prueba PISA para que los niños resuelvan problemas se llama, por ejemplo, el campamento. Programación de la carrera. Este es un problema que le ponen a un niño, que es el problema consiste en que el niño debe tomar decisiones sobre qué carrera tomar, qué carrera inscribirse en la universidad, y le ponen diferentes opciones. Esa es como la transversalidad que llaman. Entonces fíjense que también está de esa solución de esos problemas. Y este es un ejemplo de la transversalidad, comillas, que está proponiendo la prueba IFES. Este también es un trabajo que hicimos ahí, y ustedes pueden mirar que efectivamente este es de ciencias. Lo único que pone entre comillas de transversalidad es el contexto que le da significado al problema biológico. La siguiente gráfica muestra el espectro de acción de la planta X, es decir, y lo va diciendo lo biológico. Pero ese es el contexto, ahí no hay transversalidad, y mucho menos ese problema requiere de otras ciencias con las que se están trabajando. Y encontramos también en este seminario que efectivamente en los colegios no solamente se están desarrollando temas transversales por la educación ambiental, particularmente en el área de biología se ponen algunos temas, pero que también solo los solucionan el área de biología. Por ejemplo, esta es, nos mostraban la línea, miren bien, el reparto de las especies. Si tuviéramos tiempo, lo analizamos y veíamos que sobre ese contexto podíamos trabajar, entre comillas, interdisciplinariamente, los de matemáticas, los de sociales, pero ese contexto solo es trabajado en las ciencias, o este también, qué tipos tan raros, es un problema también de contexto de biología, pero quedaría para convocar a las otras áreas. Y desde luego hay otra organización que están desarrollando en las
en los colegios, que es la organización por proyectos. Y el proyecto trabaja sobre un eje transversal y crea ambientes en donde los niños participan y quieren también convocar las otras disciplinas. Estos proyectos no son muy bienvenidos en las instituciones escolares. ¿Por qué? Por el tiempo, porque los tiempos y los espacios tienen que abrirse y ya sabemos que la organización disciplinar nos permite controlar mejor el tiempo, porque parcelamos la disciplina y entonces ¿en qué va usted? En factorización, debe ir ya en función, y en cambio el proyecto y la transversalidad no se suele coger, no se sabe coger muy fácilmente. Finalmente quiero mostrarles en este trabajo y esta reflexión algunos desarrollos que nosotros estamos haciendo estratégicos muy rápidamente. Este es la clase del 703 del Federico García Lorca. La foto es muy oscura. Quería mostrarles el colectivo que les mostraba. Ahí estamos, más o menos ven bastante gente, después la vi y he debido poner la otra. En el fondo está los profesores de ciencias, Gonzalo, Maleiti, el profesor de educación física, aquí estamos nosotros, ahí por donde somos los de matemáticas, ahí está la distrital, Gabriel, los practicantes. Ese es el colectivo. Y estábamos, quien lideró el proyecto del Federico García Lorca no fuimos nosotros, yo digo nosotros, la universidad, nosotros fuimos, fue Gonzalo, el profesor de ciencias, porque él sí tenía experiencia y sabía lo que era buscar la interdisciplinaridad, y para nosotros de matemáticas era muy difícil. En ese trabajo podemos decir que nosotros corrimos fronteras de espacio y tiempo. Dispusimos del tiempo de ciencias, del tiempo de educación, en los tiempos, ¿no? Tiempo de ciencias, tiempo de educación física y tiempo de matemáticas, se borraron los espacios y los niños pasaban a otro, y lo único que sabían era que estaban en el proyecto. Hay una cosa muy importante en la transversalidad, si lo hablamos curricularmente, y en la interdisciplinaridad, es que requiere tiempo de preparación, y eso no está incluido en nuestros unidades de trabajo. Hay un tiempo. Nosotros gastamos como 2 meses haciendo, trabajando sobre el problema, y necesitamos recursos, y el trabajo fue entonces de un trabajo colaborativo, lo llamamos así, entre los profesores y nosotros los de la universidad. Abajo les puse como algo que uno de los niños escribió al terminar el proyecto, dijo: sí, tuvimos cambios, aprendimos a construir con los demás. Él no se acordaba mucho, después dijo de que había aprendido de ciencias y matemáticas, y a tratar mejor a las personas. Era un curso que tenía muchos problemas de violencia y de segregación entre ellos, entonces aprendió valores. El otro trabajo que hicimos, que orienté, se llama Loncheras Saludables y Matemáticas. Esta es una tesis de maestría desarrollada por Diana Parra y Jenny Carolina Rojas. Es un trabajo hecho en cuarto de primaria en un colegio privado masculino de estrato 6, donde los niños presentaban problemas de gordura. ¿Saben por qué? Porque no hacen deporte por estar todo el tiempo con el Xbox jugando, entonces no salen, pero además en el colegio están las máquinas que venden, bueno, y ellos comen comida chatarra. Logramos integrar la hamburguesa, todas estas, logramos integrar, no trabajar colectivamente, y habría que discutir qué llamaríamos integrar, al área de español, a nutrición, pero cada profesor aportó desde allá al trabajo. Por ejemplo, la profesora de español nos ayudaba mucho con que los niños pudieran leer y escribir y buscar información. Abajo les traduje esta carta, como resultado los niños empezaron a escribir sobre qué habían aprendido y qué tenían que hacer. En la carta me saqué algunas cosas. Quiero contarte que hoy escuché una historia muy importante sobre la comida basura. Te voy a dar unos tips, miren nomás cómo habla, sobre la comida saludable. Y bueno, y ahí le da los tips. Y luego le dice,
sobre la comida no saludable como la comida chatarra. Está bien que comas una comida chatarra en 15 días o un mes. Y les mandaron cartas a los otros cuartos. En los otros colegios, el colegio que más hemos trabajado y que hemos tenido una permanencia de casi 2 años y medio, es el colegio, la clase, hoy están en el 8º grado, en el 9º ya este año, en San Pedro, donde les mostraba, y hemos hecho 2 proyectos, uno también de vida saludable, y este que hicimos, que terminamos ahora en 2012, se llama Crecimiento de Bacterias en la producción de basuras en Corabasto, a partir de las fotografías que los niños tomaban. El otro proyecto lo hemos desarrollado en el Colegio Alfonso López Pumarejo de San José del Guaviare. Y aunque curricularmente el país dice que trabajar temas transversales, pues no pudimos trabajar los temas transversales porque no hubo movilidad de espacios y tiempos, pero hicimos un trabajo con los niños de la clase del 7C. Esas son como hasta ahora lo que nosotros hemos trabajado. En la actualidad les quiero contar, el Ministerio de Educación acaba de hacer un convenio muy grande con la Universidad de Antioquia, porque le propone precisamente trabajar la transversalidad, le llamo así, la transversalidad en todos los currículos de todas las áreas. Y en Antioquia la universidad ha logrado publicar, tienen como 3 volúmenes, se los recomiendo, de proyectos transversales desarrollados con los maestros, entre los maestros, y vale la pena revisar esas apuestas que están haciendo ahí. Entonces, nosotros no hablamos de transversalidad ni de interdisciplinariedad por lo complejas, por lo añejas, porque no ha podido haber una claridad sobre esos significados. Entonces estamos proponiendo más bien la noción de frontera, por eso llamé a esta reflexión Corriendo Fronteras, porque la noción de frontera ha sido trabajada desde la antropología y la sociología, y esa noción captura procesos sociales fundamentales, la noción de frontera. La relacionalidad, si nos ponemos a mirar lo que son las fronteras geográficas, entonces es eso, una frontera tendría que estar, es la relacionalidad entre culturas, ¿no? Pero nos interesa mucho seguir trabajando sobre las fronteras simbólicas, porque son las realizadas por actores sociales y para caracterizar objetos, prácticas, tiempos y espacios. Nosotros mismos podemos levantar fronteras simbólicas, ¿no? Y entonces en eso como que se nos vuelve el trabajo, solo nos reunimos con los niños. Pero para otros estudiosos, la frontera no es una línea de demarcación neutral, es un símbolo de poder que impone la inclusión y la exclusión, porque los de humanistas están allá, nosotros estamos aquí, los de ciencia, los de matemáticas. Entonces sí creemos que nosotros estamos trabajando es precisamente tratando de correr fronteras para mirar un proyecto educativo que con las ciencias y las matemáticas para la formación de los niños y las niñas y los jóvenes colombianos en la ciudadanía. Ese es como el trabajo que estamos haciendo. Estamos terminando un proyecto con conciencias que entregaremos ahora en junio, que esperamos también pues publicar. Ya logramos publicar sobre esta temática en un journal africano muy importante en donde mostramos como toda esta discusión. Como les digo, no está cerrada, no tenemos todavía ninguna conclusiones, y más bien es una invitación a una agenda que me parece que en este proyecto de la maestría en ciencias podría ser muy pertinente. Muchas gracias.